Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues bueno, vamos a hacer un análisis general sobre algunas cosas del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, nosotros le hemos determinado el Plan Nacional para el Subdesarrollo, ya vamos, digamos, a explicar mejor este tema, pero arrancando a leer el plan, resulta que vivimos en el paraíso, esto es el paraíso, Colombia es el mejor país del mundo. Uno lee las primeras páginas de la exposición de motivos, en general lee el Plan Nacional y se encuentra que estamos en un paraíso terrenal. Frente a esto nosotros vamos a hacer cuatro cosas fundamentalmente, unas premisas para esta discusión, los debates centrales frente al Plan Nacional de Desarrollo, algunas puntaladas, digamos, sobre el tema de educación y unas conclusiones generales. Las premisas de análisis, primero, la única forma de conseguir paz en este país va a ser resolviendo los problemas estructurales que generaron el conflicto armado. Esa es la única forma de conseguir la paz y una de las grandes deudas del Estado colombiano con su sociedad es la educación. En el segundo periodo de Uribe la desescolarización subió en un 112% y Santos intenta remediarlo de alguna forma, pero aumenta cobertura en detrimento de la calidad y eso lo demuestran las pruebas PISA, por ejemplo. Segundo, a cada modelo de país le corresponde un modelo de educación. Y cuando usted se piensa un modelo de país, usted pone a la educación en función de eso. Pareciera este plan que quiere que Colombia sea una sociedad de cazadores y de recolectores. Eso es lo que está pensando este Plan Nacional de Desarrollo. Y tercero, sin ser, digamos, muy enfático, nos encontramos en un sistema mundo donde Colombia está enmarcado. Es decir, Colombia no actúa porque sí sola en el mundo, sino que hay una serie de países que tienen más poder económico y político y son capaces de condicionar lo que puede hacer nuestro país. Ahora bien, vamos para allá. Los debates centrales con el Plan Nacional de Desarrollo. En primer lugar, el debate inicial es que el primer artículo plantea, abro comillas, el Plan Nacional de Desarrollo que se expide por medio de la presente ley tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es decir, todo este plan está pensado en función de cumplir con lo que exige la OCDE. ¿Y qué nosotros necesitamos para entrar a la OCDE? Sencillo, aquí estuvo una misión de la OCDE y dijo, por ejemplo, que en pensiones hay que igualar a hombres y a mujeres a los 67 años, que es injusto que las mujeres, igualemos hombres y mujeres, pero entonces con más edad para ambos y con menos del salario mínimo. En vez de redistribuir las pensiones altísimas que tienen ciertos senadores o expresidentes como el doctor Uribe, que tiene como 4 o 5 pensiones, en vez de quitársela a ellos y de distribuirla en el resto de colombianos y colombianas, entonces que los más pobres se pensionen con menos del salario mínimo. Eso es un país decente para ellos. Para la OCDE, un país decente es un país que aumenta en términos presupuestales. Pero con 1.200 semanas, ¿cuánto se menciona? 67 años y 1.200 semanas. Es decir, estamos en un serio problema frente a reforma tributaria. La OCDE, ¿qué pide? La OCDE pide aumentar el IVA a más campo, digamos, a más productos con más puntos. Eso es un país decente. En un país decente ellos piden ciertas reformas a la educación que ya vamos a reseñar. Pero el debate de fondo, ¿cuál es? ¿Por qué a los países más desarrollados les interesa que los países menos desarrollados como nosotros haga esa serie de reformas? Sencillo, porque es que Colombia, por ejemplo, el año pasado, en el 2014, pagó 49 billones de pesos en deuda externa y a ellos le conviene que nosotros tengamos una economía precaria para que le sigamos pagando la deuda a ellos. Miren el caso de Grecia o miren el caso de España. Segundo, el segundo debate general con el Plan Nacional de Desarrollo, ese concepto del buen gobierno, que Santos y Uribe son muy amigos en eso porque es exactamente ese Estado austero, ese Estado pequeño, ese Estado mínimo de la escuela norteamericana de los 70 que plantea una gerencia pública a través de la reducción del Estado a ciertas tareas. Y si ustedes se dan cuenta, lo que pasa en todos los sectores que aquí se han nombrado es que educación, salud, vivienda, en nada está el Estado. De todo se encargan los privados. Y tercero, en un debate general, bonita la democracia que se plantea en ese Plan Nacional de Desarrollo. Eso sí, para juzgar las demás democracias están los gobernantes colombianos, que en Venezuela es una dictadura, pero no, aquí es la democracia. El Plan Nacional dice que las consultas previas son obligatorias. Y en este plan no consultaron a las comunidades afro ni a las comunidades palenqueras. Bonito el concepto de democracia. Entonces todo lo que va a pasar en adelante va a ser en este contexto.
frente al tema de la educación, ya nuestra compañera también de la MANE se va a referir en esencia, digamos, a las cosas más particulares, pero lo que queremos señalar es una cosa a propósito de lo que la funcionaria del departamento planteaba, es que el artículo 54 plantea el Sistema Nacional de Educación, ¿no? El sistema terciario de educación, y es crear puentes entre cada una, digamos, de la educación técnica, la educación tecnológica. Increíble, ¿no? Es la misma ley que nosotros derrotamos con la movilización de 2011, es la misma, dice puentes y para que su merced los apunte. O sea, una ley que nosotros ya derrotamos porque a la luz de la sociedad quedó clara que eso iba a acabar con la educación pública colombiana. Artículos 9, 115 y 116, lo mismo que usted está diciendo acá. Y además, ustedes dicen vamos a igualar la educación técnica, tecnológica, universitaria, pero no se va a igualar por arriba, sino que se va a igualar por abajo, que es lo que exige la OCDE en el documento denominado de la educación superior en Colombia, en la página 317. De lo que se trata es de generar cursos de menos duración, como por ejemplo esos cursos que la señora actual ministra de Educación, que nunca va a los debates, ella es una mujer muy ocupada. Ella cuando estuvo en el SENA, ¿cuáles eran los cursos? Cursos de 1 año para atender la cama, para decorar fiestas con bombas. No, pues buenísimo. No, es un modelo de educación gigantesco, y lo peor es que la jornada única que usted anuncia acá, y todos vimos en noticias, resulta que a los estudiantes de los colegios públicos por la tarde le están dando estos cursos. No es educación. Y es más, al principio de año un debate en el SENA porque no había profesores en el SENA, porque ellos le estaban dando clases a los estudiantes de colegios públicos del país. Entonces, la pregunta del millón en esta discusión es, ¿dónde fue que estudió la ministra? ¿Dónde estudian los hijos de la ministra? Claro, educación de pobres para pobres. Entonces, frente al tema de financiación, para no extendernos demasiado en este tema, ya nuestra compañera se va a referir más en detalle, pero queremos mencionar cómo este Plan Nacional de Desarrollo intenta desfinanciar la universidad pública, acabar con la universidad pública. El artículo 57 plantea más plata para el ICETEX, el artículo 128 plantea más créditos beca, y frente a ese programita de Ser Pilo Paga, que es absolutamente falaz. Imagínense, es la misma reforma de 2011 en los artículos 121, 154 y 155. Entonces, el programa Ser Pilo Paga, una cosa aquí, solo un entremés para que ustedes vean de lo que se trata. ¿De qué es el programa? El programa es negocio para los bancos y para las universidades privadas. Miren, a final del año 682.000 estudiantes presentaron las pruebas Saber, y el programa cubre a 10.000 estudiantes, el 1,4%. O sea, es para menos del 2%, y es la revolución educativa. Para ese programa se van a destinar en 4 años 3,3 billones para 70.000 estudiantes, pero para universidades privadas. Con el mismo presupuesto le podríamos dar cupos a estudiantes en universidades privadas. Ojo con esta cifra, le podríamos dar cupos en universidades públicas a 970.588 estudiantes. O sea, estamos hablando de que esto se trata de un negocio de la educación. Y además, porque es que son para estudiantes de estratos 1 y 2, como ya aquí se señalaba, y si usted no termina la carrera, pues tiene que pagar, y resulta que el 47,8% de los estudiantes de estratos 1 y 2 desertan porque no tienen cómo vivir. Y el gobierno, ¿qué dijo? No, pues ellos necesitan plata, démosles 214.000 pesos mensuales. Y eso sirve para estudiar, efectivamente. Entonces, esta mañana salió una columna en el periódico El Tiempo que se llama ¿Podrá Colombia ser la más educada? Y ¿saben qué dicen? Que Colombia sí puede ser la más educada, pero ¿saben a quién entrevistaron? Al presidente de la ANIF, a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, porque para ellos va a ser el negocio. En conclusión, el Plan Nacional de Desarrollo lo que se presenta es que quiere desarrollar una educación estandarizada, segregada y de muy mínima calidad. Ya para irnos, para cerrar, solo 2 cosas. Por una parte, para la paz, lo que necesitamos es justicia social, y con este Plan Nacional de Desarrollo no vamos a conseguir en ningún sentido eso. Las causas estructurales del conflicto armado no se solucionan, sino que se profundizan. Y estamos en el momento preciso para rediscutir el modelo económico, político y social que hay en este país. Porque es que la educación tiene que estar en función de eso, no de otra cosa. Rediscutamos el modelo político, rediscutamos el modelo económico, y sobre esa base encauzamos la educación
Y para eso necesitamos la participación decidida de toda la ciudadanía, como por ejemplo ha decidido esta mañana la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional alzarse en una asamblea porque resulta que no hay profesores y a 3 semanas de haber iniciado clases, pues allí no se han empezado con regularidad. Y por último, Einstein decía una cosa sencilla, y es que la locura implica hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados distintos. Y según esa definición, pues el gobierno colombiano está absolutamente loco, porque vuelve y hace lo mismo, vuelve e insiste en las mismas reformas, vuelve y genera lo mismo y está esperando resultados distintos. Miren, es increíble que ustedes crean que vamos a llegar a igualarnos con los países en mejor educación haciendo el mismo modelo. ¿Por qué no leen prensa o por qué no leen de vez en cuando más allá de la burbuja de estas oficinas que tanto les gustan? Miren, estamos a 1 siglo de Finlandia en lectoescritura y a 2 siglos con China de matemáticas. Y con el mismo modelo pretenden que los vamos a alcanzar. Aquí, ¿cuál es el tema fundamental? Aquí no hay voluntad política, aquí sí hay plata. Aquí hay plata, pero no hay voluntad política. En el 2014, ya cerrando el año, miren, de los 203 billones de pesos del presupuesto general de la nación, 113 se gastaron en funcionamiento de la burocracia, 42 billones en el pago de la deuda externa, que además son intereses, 27 billones en guerra. ¿Y saben a las 32 universidades públicas cuánta plata les dieron? 2,3 billones de pesos. Es decir, 25 veces más para pagar la deuda externa. Entonces aquí no hay voluntad política para cambiar el modelo educativo, porque, y a propósito de una frase que se dice mucho en la calle, es que un pueblo preparado es un pueblo peligroso para un Estado excluyente como el que es el Estado colombiano. Sobre este esquema, y ya para finalizar, miren, lo que se está planteando, a diferencia de lo que plantea la funcionaria, no es un círculo virtuoso, sino un círculo vicioso. Aquí, a la luz de la discusión, ha quedado absolutamente claro que para una Colombia equitativa van a ofrecer mejores posibilidades de ingresos en salud, en educación, en vivienda. ¿Dónde están esos recursos y dónde están esos mecanismos? Que Colombia, la más educada, eso, si se sigue haciendo este mismo modelo, no va a ser posible. Y además que para una Colombia en paz se va a promover la garantía efectiva de los derechos, y aquí está plenamente dilucidado que eso no va a ser posible. Miren, nosotros y nosotras tenemos una alternativa, tenemos una propuesta que ya nuestra compañera también la va a señalar, y ahí está la discusión. Nosotros tenemos una propuesta de educación para salir de esta crisis estructural, pero también le tenemos la protesta. Y eso sí, tengan por seguro que los estudiantes vamos a estar en las calles defendiendo la educación pública como derecho. Compañeros y compañeras, miren, nosotros no queremos vivir en este paraíso que ustedes nos plantean. Nosotros no queremos vivir en ese paraíso. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos un país con soberanía, donde no venga la OCDE ni los países imperialistas a decirnos qué hacemos o qué no hacemos. Nosotros queremos vivir en un país con democracia, donde sean partícipes las comunidades negras, las comunidades palenqueras, las amas de casa, los indígenas, porque resulta que en realidad en derecho sí deberíamos valer todo lo mismo, pero aquí hay unos ciudadanos que valen más y otros que valemos menos. Queremos un país en paz, y eso implica resolver las causas históricas del conflicto. Sobre este esquema no queremos vivir en su paraíso, queremos vivir en un país con soberanía, con democracia y con paz. Y finalmente, queremos vivir en un país donde todos y todas podamos ser felices. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Jimena Canal de la MANE, luego hablará Flor María Hernández Castro y Catalina Díaz, y cerramos. Hola, buenas tardes a todos. Queremos en primera medida pedir disculpas por la tardanza. Me encontraba en la asamblea de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, que hoy, pues a partir de unas reiteradas administraciones que han orquestado el abandono del gobierno, tenemos un déficit de 7.400 millones de pesos y un montón de clases que no han podido iniciar por falta de presupuesto para contratación. Bueno, la ponencia que traemos hoy a nombre de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil es llamada "Con el Plan Nacional de Desarrollo de Santos, Colombia será la peor educada". Los varios golpes que Juan Manuel Santos y sus ministras le intentaron propiciar a la educación superior en años anteriores no se quedaron congelados con la derrota de la reforma a la Ley 30 en 2011, ni en el sonado Acuerdo por lo Superior 2034 del año pasado.
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 desarrolla los elementos que tenían tales políticas, profundizando los objetivos de pauperizar aún más la financiación y la calidad de la educación superior en el país de la siguiente manera. Primero, es una reforma tramposa. En los 10 artículos que trazan el rumbo de la educación para el cuatrienio se incluyen elementos que son parte de una nueva reforma a la Ley 30, pero que se hacen de forma solaspada y de espalda al país y a la comunidad académica. Recordemos que al ser derrotada la propuesta de reforma de 2011, Santos planteó su retiro porque dijo no había ambiente político. Y no precisamente porque aceptara que sus planteamientos, como el ánimo de lucro, eran perjudiciales para la educación. En ese orden de ideas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el Banco Mundial aconsejaron a Colombia tramitar esta reforma garantizando la manera de, entre comillas, reducir riesgos políticos. Por las características del trámite legislativo del Plan Nacional de Desarrollo y la falta de discusión minuciosa y democrática de su contenido, esconder abusivamente reformas a la ley educativa en medio de ciertos artículos que legislan sobre todos los aspectos de la vida nacional es una buena forma de reducir tales riesgos políticos. Segundo elemento, otro pésimo mandato de la OCDE. Los elementos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo de Santos no se realizan sobre la base de las necesidades del país, sino que se estructuran sobre los requerimientos que la OCDE exige a Colombia para su ingreso al denominado Club de los Países Ricos. En el artículo 1 del plan se explicita que todas las propuestas de reforma que se hacen sobre los temas de la vida nacional se estructuran sobre los estándares de la OCDE. Y cabe recalcar que Colombia no entrará a este grupo selecto por su alto desarrollo productivo, ni por su desarrollo tecnológico ni educativo, sino para servir a las necesidades de las grandes potencias que hacen parte de él. Grecia y España son buenos ejemplos de cómo terminan los países que sacrifican sus propios intereses en bien de la economía de otros. Para Colombia la propuesta es deteriorar la educación para la formación cada vez más rápida de mano de obra que les resuelva las necesidades económicas a los países que hoy nos orientan. El tercer elemento es el Plan Nacional de Desarrollo acaba con la educación de calidad y debilita la educación pública. Está comprobado que el eslogan de equidad, paz y educación es demagogia debido a que ninguno de esos tres elementos se encuentra desarrollado en el plan. Y en materia académica, para acabar con la calidad de la educación, Santos y su ministra proponen 3 nuevos sistemas. El primero es el sistema de educación terciaria para equiparar en un mismo paquete toda la educación que se realice después de la secundaria. Y eso incluye desde la educación profesional, técnica y tecnológica hasta todos los cursos que se hagan desde 160 horas. Esto con el fin, primero, de preparar mano de obra barata, pero segundo, de pasar y aumentar la cobertura del 45 al 60% sin tener que desarrollar una verdadera política de acceso. Eso es lo que se plantea en el Acuerdo por lo Superior. Los otros 2 sistemas que se proponen son el Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos, según el cual se van a fortalecer los ciclos propedéuticos para facilitar el ascenso entre unas y otras titulaciones de forma más rápida y mediocre. En materia financiera, la política que ha trazado Santos es la del endeudamiento a través de una lógica que es la siguiente: recursos privados para la educación pública y recursos públicos para la educación privada. Discúlpame, qué pena interrumpir. Lo que pasa es que esto lo está viendo el país, es importante, como ya se habían evidenciado los problemas, cuál es la propuesta de la mano o porque se nos va a parar el tiempo y esto lo tiene que ver el país, porque ya no nos queda tiempo. ¿Cuál es la propuesta concreta de los estudiantes frente a este tema del Plan Nacional de Desarrollo? Voy a terminar entonces de exponer el tema y ya pasamos a la propuesta. Los recursos privados para la educación pública. Bueno, la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo consiste en pasar los recursos de la educación para endeudar a los estudiantes y mandarlos a las universidades privadas a través de del programa Serpi lo Paga como una nueva política general que se va a venir desarrollando en los siguientes años. No solamente de los 10.000, la Universidad del Valle planteó que esto tiene una inversión alrededor de 3 billones de pesos en este cuatrienio, sino que el Plan Nacional de Desarrollo plantea que sean entre 60.000 y 70.000 estudiantes
estudiantes los que accedan a ese nuevo programa, endeudando ese número de familias y entregando un montón de recursos públicos al ICETEX en vez de dárselos a las universidades públicas a las que se les están cayendo los techos y que, como ya planteé, hoy no tiene una política y una posibilidad de contratar profesores. En materia de las universidades públicas, la propuesta es entregárselas al capital privado y a los bancos. La propuesta del Plan Nacional de Desarrollo consiste en fortalecer el ICETEX, el FINDETER y el FODECEP como bancos, y para las universidades mandarlas a endeudarse al FINDETER y al FODECEP. El ejemplo emblemático de esto es la Universidad Nacional, que ya aprobó hoy un cupo de endeudamiento por 200.000 millones de pesos y que no tiene cómo pagar. Las directivas no han planteado un plan de pagos serios y la única esperanza que hay hasta el momento es la estampilla, que el gobierno ya planteó que tampoco va a hacer lo que se había planteado. Por último, el panorama no es del todo desolador. Nosotros, como Mesa Amplia Nacional Estudiantil, tenemos una propuesta alternativa que tiene un modelo de financiación plena que garantiza la excelencia académica en todas las instituciones públicas, así como la ampliación de cobertura y el posicionamiento de la educación como un derecho fundamental. Más allá de las orientaciones de la OCDE y de la demagogia de Santos, la ley de la MANE del movimiento estudiantil pugna por una educación para un país con soberanía, democracia y paz. Ya lo hicimos una vez. Sabemos que es posible tumbar una ley tramposa tramitada a las patadas que atenta contra el adecuado procedimiento legal que establece la Constitución colombiana para permitir de manera expresa que sus amigos hagan de los derechos de los colombianos y los megafonos. No solo es la educación, vienen por la salud, por los recursos naturales, por lo que nos queda de producción agropecuaria e industrial, por la televisión y por todo. Por eso la tarea es del país entero. Entre todos los sectores es posible. Estudiantes, profesores y trabajadores universitarios estaremos difundiendo los argumentos y la movilización contra esta reforma que lleva a la educación a pauperizarse aún más y que llevará a Colombia más cerca de la OCDE, donde tendrá que someterse a medidas más perversas para fortalecer los intereses de las potencias mundiales y debilitar los intereses colombianos. Santos y la OCDE no van a acabar con la educación colombiana, no van a tocar los derechos de los colombianos porque nosotros no se los permitiremos. Por un país con soberanía, democracia y paz, Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Gracias.